Abrimos el consultorio médico de Suma Play, como siempre con un amigo de la casa, con el doctor Facundo Uriona, para hablar de un tema que está preocupando muchísimo a la gente, que nos alerta, que lo vemos en los noticieros, decimos, es un nuevo COVID, no es un nuevo COVID. Estamos hablando de la viruela del mono, que apareció hace poco, es primera plana en todos los diarios y queremos saber un poco de qué se trata para también llevar tranquilidad a la población. Facu, bienvenido, contanos un poco qué está pasando en el mundo. Buen día, Bernie, buen día a todo el mundo, un placer estar acá como siempre y esta vez a traer un poquito de tranquilidad sobre lo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud declaró alerta sanitaria, entonces en todo el mundo empezamos a pensar, bueno, tenemos un nuevo COVID, tenemos una nueva pandemia, vamos a volver al barbijo, vamos a volver a estar encerrados. Obviamente yo no tengo la bola de cristal, pero parece una situación muy, pero muy lejana a eso. Para empezar, estamos hablando de una enfermedad que apareció, que es una zoonosis, como muchas enfermedades del último tiempo, la gripe aviar, la gripe porcina, pasó, como bien dice su nombre, del mono al ser humano. En los años aproximadamente donde estábamos logrando eliminar la viruela humana, se detectaron los primeros casos en Congo, pero estamos hablando del primer caso detectado en humanos en 1958, o sea, hace más de 60 años que tenemos esta enfermedad dando vuelta y recién ahora se está transformando en un problema de salud pública. Y se transforma en un problema de salud pública no porque esté causando estragos en ningún lado, sino fundamentalmente porque no queremos tener una nueva enfermedad que se disemine. Entonces, en todos los países se deben tener los máximos recaudos para no tener una nueva enfermedad entre nosotros. El COVID tenía la particularidad, primero, de una altísima contagiosidad y segundo, porque era una enfermedad totalmente nueva. Hasta su nombre lo tiene, ¿no? COVID-19 se descubrió en 2019 y en 2020 lo teníamos por todo el mundo. Esta enfermedad lleva 60 años dando vuelta en la humanidad y existe y existía y había casos en todos los países, inclusive durante la pandemia hubo casos de transmisión de ardillas y roedores a humanos. Actualmente la transmisión es prácticamente toda interhumana, ¿sí? Y tenemos muy poquititos casos según el último boletín informativo de la Asociación de Infectología Argentina, muy poquititos casos en Argentina, solamente 10 casos de viruela de mono, de los cuales solamente uno es autóctono. Les cuento un poquito de la enfermedad en sí misma, si quieren. Pasa del mono al humano en un comienzo, ¿sí? Como todas estas enfermedades, y después se empieza a transmitir entre personas. No es la misma enfermedad que la varicela, pero es una enfermedad que funciona de manera un poquito parecida. Lo que va a contagiar, vamos a tener primero 4 o 5 días de fiebre, ganglios inflamados, como un cuadro gripal general sin moco, ¿sí? Vamos a tener un cuadro general de gripe sin mocos y después van a aparecer las lesiones, que a mí me parecen súper interesantes cómo se da el tema de las lesiones. Primero vamos a tener manchitas, fundamentalmente en manos y caras, si pueden buscar, la verdad son bastante feas de ver, pero no es un cuadro muy grave, ¿sí? El cuadro dura aproximadamente un mes, empezamos con manchitas, después se transforma en pápulas, que sería lo que nos deja la picadura del mosquito, como una sobreelevación, vesículas parecidas a las de la varicela, pero esas vesículas después se llenan de pus y se ponen blanquitas, ¿sí? Y finalmente eso va a dejar una costra. Recién cuando se termine de caer la costra, que esa va a ser una de las complicaciones que vamos a tener que afrontar, recién cuando se termina de caer la costra, prácticamente un mes después y hasta la última lesión está seca, la persona sigue contagiando. Con lo cual sí vamos a tener un tema de cuando vayamos detectando los casos de viruela, ir aislando. Pero uno escuchando en casa se puede dar cuenta de lo distinto que es de lo que era un virus súper contagioso como el COVID. Tenemos que estar fundamentalmente con alguien que tiene pústulas en sus manos y en su cara, cerca, en contacto. Se puede transmitir por vía aérea, pero por contacto muy cercano y fundamentalmente tocando el líquido que sale de las vesículas y de las pústulas. Con lo cual va a ser mucho más difícil de contagiarse y mucho más fácil tener esos cuidados. Sí va a ser complejo, fundamentalmente si nos toca que haya mucha gente contagiada en una ciudad como esta, bueno, conseguir los aislamientos necesarios, y por eso también es una enfermedad de la pobreza. ¿Por qué? Porque esta enfermedad estuvo dando vuelta en el África subsahariana los últimos 60 años y no se pudo controlar porque no hubo presupuesto para vacunación, porque la gente vive hacinada, porque no hubo suficiente información. Ahora, nuestro país está preparado para enfrentar una cosa así y de hecho vacunas ya existen, que era otra cosa que no teníamos con el COVID. Si bien esas vacunas no están disponibles actualmente en Argentina, ya existen y existen vacunas probadas, no es que estamos inventando una nueva vacuna como sucedió con el COVID, de acá a 6 meses tenemos que estar todos vacunados, no, sino que hace muchísimos años que se viene probando esto y se vienen haciendo
nuevas vacunas y que funcionan bien y que sí, obviamente va a haber un delay porque si esto es una enfermedad que crecieron sus contagios ahora, hoy en Argentina no hay vacunas disponibles y obviamente va a tardar un tiempo en producirse eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya instó a las empresas, a las fábricas, a que empiecen a producir más. Pero si bien esta enfermedad, yo creo, va a ser algo que empiece a estar un poco en nuestras vidas y que los médicos vamos a tener que sentarnos a estudiar, a ver bien cómo se trabaja, y la salud pública va a tener que ver atentamente cómo realizar los aislamientos y hacer protocolos, no nos va a tener encerrados, no nos va a tener con barbijo, no va a ser un gran problema que afecte nuestra vida cotidiana como fue la pandemia. Un poco algo que decías al principio me interesa charlar, que tiene que ver con esto de las alertas sanitarias, ¿no? Porque cuando la OMS saca una alerta sanitaria, pensamos automáticamente en una pandemia, porque es lo que nos quedó del COVID, y no significa necesariamente eso. Exactamente, hay distintos niveles de alerta que saca la Organización Mundial de la Salud, fundamentalmente en este caso diciéndole a los países tengan cuidado con sus fronteras, tengan cuidado, empiecen a hacer un protocolo para saber cómo detectar esta enfermedad. Obviamente si en Argentina no había viruela de mono, tampoco había un caminito que tuviéramos los médicos para seguir de, bueno, sacamos la muestra, cómo la sacamos la muestra, ¿no? Para cada enfermedad es distinta, y a veces es medio complejo, en este caso va a ser de la pústula misma que vamos a sacar la muestra, se va a enviar a un centro que es el Malbrán, conocido por todos, que va a centralizar todas las muestras del país y que nos va a ir diciendo todos esos protocolos, los tienen que armar los países cuando aparece una enfermedad nueva y que es un poquito distinta que son las otras. Entonces, esas son las alertas que genera la Organización Mundial de la Salud y también la alerta para que la gente sepa, che, si tenés pústulas en la cara y fiebre, fíjate que podés tener esta enfermedad nueva y que tenés que tener cuidado y que no tenés que estar contagiando a todo el mundo. Pero bueno, en resumen, en síntesis, no hay que alertarse tanto, hay que estar obviamente atentos a estos síntomas que mencionábamos, pero no es para volverse loco. Exactamente, estemos atentos a si hay alguien, sepamos un poco de qué se trata la enfermedad, a ver si hay alguien que tuvo algo compatible, fundamentalmente que haya vuelto del extranjero, porque hasta ahora hay un solo caso autóctono de Argentina, y primero que nada, los médicos hagamos caso a esta alerta de la OMS, a decir, bueno, vamos a estudiar y vamos a tener que leer el protocolo y vamos a sospechar esta enfermedad, porque sí, en principio puede ser una persona que llega solamente con fiebre y ganglios inflamados, y bueno, hay muchas enfermedades que arrancan así, entonces vamos a tener que pensarlo. Por ahora me parece que es trabajo más para nosotros de formarnos y estar atentos que para la población de alarmarse. Gracias, Facu, como siempre. Un placer.